Hola, buenas tardes. Mi nombre es Olga. Estoy aquí con Caterine y con Hilda. Y en esta tarde nosotras queremos a través de este video presentar una situación cotidiana y analizarla utilizando el artículo que leímos sobre el sentido de la agencia. La idea es explicar con palabras sencillas, entendibles, cómo ese texto nos ayuda a entender mejor la relación entre lo que nosotros sentimos y lo que hacemos, lo que realmente hacemos con intención. Queremos mostrar que no siempre lo que hacemos produce el resultado que queremos y que no se puede analizar desde la teoría. Perdón. Nuestro objetivo principal es reflexionar sobre una situación muy común en la vida diaria y mostrar cómo el artículo nos da herramientas para interpretarla. No se trata solo de contar lo que pasó, sino de entender por qué pasó y qué dice eso sobre nuestras acciones. Queremos demostrar que una acción puede ser hecha por una persona, pero no necesariamente con la intención que produjo el resultado. La situación que elegimos es la de un empleado que tuvo un mal día con su jefe. Él decide cómo escribirle a su esposa para contarle cómo se estaba sintiendo, pero por error resultó mandándoselo a su jefe. Cuando ya se da cuenta es demasiado tarde, el jefe ya había leído el mensaje y entonces él dice pues como que no era mi intención enviarlo ahí. A partir de ese caso vamos a aplicar lo que aprendimos en el artículo. Si miramos esta situación con detalle, vemos que el empleado está pasando por un momento emocional difícil, se siente frustrado, se siente mal por lo que está viviendo con su jefe y decide buscar el apoyo en su esposa, desahogarse con ella, alguien que la entienda, alguien que le ayude pues como a pasar ese momento y sin pensar le escribe a su jefe. En ese momento él no está pensando en hablar con el jefe, sino obviamente está pensando en hablar con su esposa. Sin embargo, por un descuido o por no revisar bien el destinatario, termina enviando el mensaje al chat del jefe. Esto cambia completamente el sentido de la acción, porque el contenido del mensaje ya no llega a la persona para la que él estaba pensando. El jefe lo lee y el empleado queda en una situación incómoda y muy problemática. Aquí aparece la frase clave, no era mi intención enviarlo ahí. Esa frase muestra claramente que hay una diferencia entre lo que él quería hacer y lo que terminó pasando. Y justamente esa es la diferencia a la que vamos a analizar con el concepto de sentido de la agencia. Según este artículo, el sentido de la agencia es esa sensación que nosotros tenemos de que somos autores de nuestras propias decisiones y de nuestras acciones. Es decir, que nosotros somos quienes hacen las cosas y no que las cosas simplemente pasan por accidente. Es la experiencia de decir, yo hice esto y reconocerme como responsable de mis propias acciones. En esta situación, el empleado sí tiene sentido de agencia porque él mismo escribió el mensaje y él mismo lo envió. Pero el artículo nos explica que el sentido de agencia por sí solo no es suficiente para decir que una acción fue realmente intencional. Es decir, no basta con que yo sienta que hice algo para afirmar que lo hice con una intención clara. Claramente la intención del empleado era desahogarse con su esposa, decirle cómo se sentía, abrir su corazón pues y buscar apoyo en ella. En ningún momento él pensó que ese mensaje le iba a llegar a un destinatario diferente y mucho menos a su jefe. Aunque la acción física fue la misma, escribir y enviar un mensaje, el resultado fue totalmente distinto al que él quería. El mensaje llegó a otra persona y produjo un efecto que realmente él no buscaba. Por eso podemos decir que hay una diferencia entre la intención y el resultado. Él actuó, pero el efecto de su acción no dependió completamente de su intención, sino de un error en el proceso. El artículo nos dice que para que una acción sea verdaderamente intencional no basta con que ocurra, sino que debe estar determinada por una intención clara. Esto significa que debe existir una relación real entre lo que la persona quiere hacer y lo que finalmente ocurre. Además, el texto explica que también se necesita una dimensión epistemológica, es decir, que la persona tenga conocimiento adecuado de lo que está haciendo, no solo querer hacer algo, sino saber exactamente qué se está haciendo. En este caso, al empleado le faltó ese conocimiento porque no sabía que estaba enviando el mensaje al jefe. Él creía que lo estaba enviando a su esposa, pero en realidad estaba haciendo otra cosa. Aquí el resultado se dio por un error y no por una intención clara. El mensaje llegó al jefe no porque el empleado se lo quisiera enviar a él, sino porque no revisó bien el destinatario a quien se lo estaba enviando. El artículo señala que cuando el resultado depende del error o del azar, no se puede decir que la acción fue completamente intencional, porque no estuvo guiada de forma correcta por la intención de la gente. Esto nos permite entender que aunque el empleado es responsable de haber enviado el mensaje, no se puede decir que quiso producir este efecto específico.
Entonces, en este caso, sí hubo sentido de agencia, porque él reconoce que fue él quien escribió el mensaje y fue él quien lo envió. Él no niega que haya sido su acción. Pero no hubo una acción plenamente intencional porque la intención real no coincidió con el resultado. Esto nos demuestra que sentir que actuamos no es lo mismo que actuar con una intención clara. Un problema importante es que desde fuera no se ve el resultado, no la intención. El jefe solo ve el mensaje, pero no sabe lo que originalmente, que ese mensaje era para la esposa. Por eso es difícil juzgar si una acción fue intencional o no, porque no siempre tenemos acceso a lo que la persona pensaba o sabía en ese momento. El artículo nos ayuda a entender que en muchas ocasiones puede parecer intencional la acción desde afuera, pero en realidad puede que sea un error. Este ejemplo se puede relacionar con nuestra vida porque muchas veces enviamos mensajes equivocados o hacemos las cosas sin revisar bien. También nos pasa en la vida académica, cuando entregamos un trabajo sin revisarlo y luego nos damos cuenta que teníamos errores. Esto nos enseña que debemos actuar más con atención, con más conocimiento y más control sobre nuestras acciones. Como conclusión, podemos decir que el sentido de agencia es importante porque nos hace sentir responsables de nuestras acciones. Pero no es suficiente para decir que una acción fue realmente intencional. Para que una acción sea intencional, debe haber intención clara, conocimiento de lo que se hace y control del proceso. Esperamos que este ejemplo haya ayudado a entender mejor el sentido de agencia y cómo se relaciona con la intención y el conocimiento en nuestras acciones.